Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y me alegra que Dios nos permite siempre oír su palabra, compartir su palabra, y es para mí un privilegio que Dios también me permita a mí, me dé esa gran y valiosa oportunidad. Bueno, vamos a disponernos a oír la palabra de Dios, vamos a orar, ya hemos alabado al Señor, creo que ya todos en casa, en los hogares. Hoy, 31 de diciembre del 2020, creo que todos hemos dado gracias a Dios, como en uno de nuestros cultos predicaba la palabra de Dios. Hemos apartado nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Dispongámonos entonces para oír la palabra de Dios. Vamos a orar que el Señor nos hable, abra su mente, su corazón, escuche con fe, escuche con humildad. Dígale: Señor, háblame. Soberano Señor Jesús, pongo mi vida, Señor, en tus manos. Te pido, por favor, que me uses. Use los dones que me has dado. Usa los dones, Señor, el ministerio que me has dado en favor de tu pueblo. Señor, que esta palabra lleve la unción de tu Santo Espíritu, que llegue a la mente y el corazón de cada hermano que está escuchándola. Porque en nombre tuyo, Señor Jesús de Nazaret, voy a predicar tu santa y bendita palabra. Amén y amén. Bueno, permítame en esta noche compartir la palabra de Dios bajo el tema Si Dios quiere. Pero hoy vamos a ver la parte 2, Si Dios quiere, parte 2. Hace unos días estábamos compartiendo la primera parte. Hoy, 31 de diciembre, veremos Si Dios quiere, parte 2. En la primera parte les recuerdo que hablamos de hacer planes con humildad, hacer planes teniendo en cuenta a Dios, buscando la aprobación divina, queriendo agradar a Dios. En esta ocasión quiero hablarles de un problema que a veces nosotros los cristianos tenemos a la hora de interpretar la voluntad de Dios, y ese si Dios quiere. Resulta que hay una cantidad de hermanos, algunos, uno que otro, que no le gusta hacer planes, que no le gusta proyectarse, que no le gusta planificar. Y lo que ellos piensan o interpretan de este si Dios quiere, de la voluntad de Dios, es: pues como no sabemos qué va a pasar el año entrante, no planificamos nada. Como no sabe, Dios es el único que sabe qué viene en el 2021 y el 2022. Y pues entonces esperemos a ver qué pasa. Y hay una cantidad de cristianos que no se proyectan, que no planifican, que no organizan su vida. Sencillamente diciendo: no, pues si Dios quiere haremos lo que Dios quiera, esperemos a ver qué tiene Dios para nosotros en el 2021. Y no, eso no es malo, eso está bien, pero Dios nos da a nosotros también la oportunidad y la capacidad de que planeemos, proyectemos, tengamos una visión, planifiquemos nuestro futuro. Claro, teniendo en cuenta a Dios, como predicaba estos días, claro, bajo la voluntad de Dios. Entonces, la idea con esta enseñanza al día de hoy es que hagamos planes. La idea es que nos proyectemos para este 2021 y los años venideros. Claro, a cada proyecto ya les he compartido, le vamos a añadir el sticker o la frase si Dios quiere. ¿Por qué les animo y por qué les digo que sí, nosotros como cristianos debemos proyectarnos, planificar? Primero, porque Dios es un Dios de planes. Dios hace proyectos. Cuando uno lee la Biblia, en el transcurso de la historia del hombre, uno se da cuenta que Dios sí hace planes, que Dios sí tiene proyectos. Escúcheme, y es Dios. Dios no tendría ninguna necesidad de empezar a pensar, a proyectarse, porque Dios conoce todas las cosas, conoce el futuro, pero Él hace planes con orden, con organización. Creo que nos está mandando un mensaje a nosotros, sus hijos. Si nuestro Padre hace planes, ¿por qué nosotros no? Por ejemplo, se ve en la creación. Dios, como es Dios, Él pudo haber chasqueado los dedos, ¿cierto? Dios hizo así y pudo haber creado todo. Animales, el ser humano, la naturaleza, el sol, las estrellas, pero se nota que Dios tuvo un plan en la creación. En el primer día creó una cosa, en el segundo día creó otra cosa, y se nota un orden en el cielo. Luego separó las aguas, ¿cierto?, de las aguas, luego en la creación de los animales, en la creación de la naturaleza, y por último, cuando ya tenía todo organizado, ¿puso a quién? En el último día puso al ser humano. Eso es proyección, eso es planear.
¿Por qué? Porque el Señor primero le tuvo al ser humano la casa donde iba a vivir el planeta Tierra. Le tuvo la casa ordenada, organizada, animales, vegetales, minerales, etcétera. Le tuvo el alimento, ¿cierto? Todos los frutos del campo. Y luego ahí sí, cuando ya tenía todo eso, creó al hombre porque ya el hombre podía vivir. Pero si lo crea antes, ¿qué agua va a tomar? ¿Qué alimento va a comer? ¿Dónde va a vivir si dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Se nota que Dios tiene planes, tiene proyectos y tiene orden a la hora de ejecutarlo, tiene cronograma, permítame la expresión. También se nota que Dios hace planes y proyecciones en la redención, en la salvación. Desde antes que Adán y Eva pecaran, Dios ya tenía el proyecto salvación o redención. Eso lo dice por allá la Biblia en el Nuevo Testamento. Y hasta lo cantamos antes de la creación, el plan fue hecho. Dios tenía un plan. Cuando Adán y Eva pecan, Dios le dice a la serpiente, ¿cierto? La maldice y le dice que habrá enemistad entre ella y su simiente y la mujer y la simiente de la mujer. Y dice que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Y esa simiente de la mujer es Jesucristo. O sea, se nota que cuando Adán y Eva cayeron, Dios ya tenía un proyecto, un plan. Y piensen algo. Uno dice, voy a hacer un plan a largo plazo porque hace un plan a 4 años, 2 años, 5 años. Oiga, los planes de Dios sí que son tremenda proyección. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Adán y Eva pecó en el paraíso? Que Dios le tiene el proyecto salvación del hombre, proyecto redención del ser humano. Dios le dice a la serpiente, vea, de la mujer nacerá la simiente que le pondrá, le aplastará la cabeza. Y nació la esperanza para el hombre. Pero pasaron miles de años hasta cuando de la Virgen María nació el Salvador del mundo. Pero Dios tuvo un plan y un proyecto. Por eso dice la Biblia por allá, creo que es en Hebreos, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Cuándo? Cuando en el cronograma de Dios, en el proyecto de Dios le pone tiempos. Dios dijo, bueno, de aquí, de Adán y Eva, luego escogeré a Noé, luego escogió a Abraham, con Abraham vino la nación de Israel, vino Isaac, vino Jacob, vinieron los 12 patriarcas, y luego pasará mucho tiempo, vinieron los reyes, los jueces, los reyes, nació María. Dios tenía todo el plan hecho, que de una virgen nacería un hijo, porque en Isaías está profetizado. ¿Cómo se llama eso? Planificación, proyección, hasta que llegó el día y la hora que Jesucristo se manifestó y dio su vida en la cruz y nos salvó. ¿Por qué les cuento todo eso? Para que ustedes, hermanitos queridos que me escuchen, tengan un plan, se proyecten, por favor, para este 2021. ¿Qué piensa hacer usted con su vida? ¿Qué proyecto tiene usted para su vejez? ¿Qué piensa hacer con esos hijos, esos niños que están creciendo? ¿Qué van a estudiar esos niños? Hay que motivarlos a ellos mismos, a estos adolescentes. ¿Qué carrera? Pregúntele a su hijo adolescente, ¿usted qué carrera va a estudiar en la universidad? ¿Usted qué va a hacer? Usted cómo, pregúntele, hable con los adolescentes, a esas jovencitas adolescentes. ¿Qué clase de esposo quiere tener usted? Proyéctese. ¿En qué barrio va a vivir? ¿Usted quiere tener su propia casa o va a pagar arriendo toda la vida? Etcétera. Yo quiero que todos los hijos de Dios aprendamos de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene planes y tiene proyectos. Y pudiera citarle muchos otros ejemplos, como Dios se muestra que Dios tenía planes, que tenía proyectos en muchas cosas, hermano. Entonces no se le olvide, si nuestro Padre hace planes y proyectos, pues nosotros los hijos de Dios también debemos y podemos hacer planes y proyectos. Segundo punto que lo animo para que hagamos planes y proyecciones bajo la voluntad de Dios, con el sticker, si Dios quiere, al final de cada plan y proyección. Dios nos invita constantemente en la Biblia a mirar hacia el futuro, a ser visionarios, a proyectarnos. Quien no planifica, hermano, quien no tiene una visión, sencillamente es un espectador de la vida. Hay dos maneras de vivir la vida con respecto a este tema de las planes y proyecciones. Crear mi plan de qué quiero estudiar bajo la voluntad de Dios, ¿no? En qué me gustaría trabajar, si Dios quiere. Con qué tipo de persona me gustaría, los que son solteros, casarse.
en qué tipo de casa, cómo quisiera que fuera mi casa, etcétera. Y proyectarnos y trabajar en pro de esas proyecciones. O ser un espectador de la vida. No, pues esperemos a ver quién se aparece, a ver con qué aparecido me caso. O qué mujer pone Dios en mi camino. Pues sí, pero por lo menos, porque mucha gente se equivoca, ¿no? Se aparece una muchacha en el camino y usted, si no está bien firme en Dios, cree que Dios se la mandó y de pronto no fue Dios, ¿cierto? ¿En qué va a trabajar? No, pues en lo que salga. Vamos a ver qué sale. Sí, pero casi todos Dios nos ha dado talentos. Casi todos somos buenos para algo, oiga, y casi a todos nos gusta hacer algo, ¿no? Yo me doy cuenta que hay gente feliz trabajando con animales y son felices. Para ellos ese trabajo no es una carga, disfrutan el trabajar con animales. Hay gente que trabaja con artesanías y disfruta el trabajar con artesanías, les gusta. Hay gente que trabaja en el campo y son felices en el campo y los traen a la ciudad y aquí se deprimen y se enferman y dicen, no, yo quiero irme al campo. Hay gente que trabaja con tecnología, con celulares, computadores y eso les encanta a ellos trabajar en eso. Pero si usted no tiene un plan o un proyecto, usted se vuelve un espectador de la vida y de pronto el que es bueno para las máquinas, para los celulares, para la tecnología, termine trabajando con gatos. Porque no me salió, fue un trabajo en una veterinaria cuidando gatos y qué más. Pero como no había un plan, un proyecto, ni siquiera es para presentárselo a Dios, para decirle, Dios, tengo este proyecto, ¿usted qué opina, Señor? ¿Es tu voluntad? Entonces yo les animo, queridos hermanos, vamos a hacer planes. En la Biblia, cuando uno lee el libro de Proverbios, hay una lección muy repetitiva en el libro de Proverbios, entre tantas que hay. ¿Qué lección hay? La lección de proyectarse. Se repite de diferentes maneras. Por ejemplo, hay un texto que lo aprendí recién llegué a la iglesia. Qué bueno enseñarle este texto a los niños. Dice el texto, ve a la hormiga, oh perezoso. Dios dice, ve a la hormiga. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo los versículos siguientes? Valga la redundancia. Dice que como en el verano prepara la comida para el invierno. Cuando llega el invierno, la hormiga ya en su hormiguero tiene muchísima comida y viene el invierno y ella está tranquila porque en casa tiene comida. Y escuche, es un animalito, dice que no tiene capitán ni general, nadie le dirige, ¿cierto? No tiene ese nivel de raciocinio que tiene el ser humano. Es una lección que en la Biblia nos dice, miren los animalitos. Casi todos los animales en el invierno se preparan. Los osos que hibernan, tantos animales, las ardillas por allá guardan sus nueces, las entierran. Y cuando en el invierno no están afanadas, van y buscan donde tenían la provisión. ¿Cómo se llama eso? Proyección. ¿Quién enseñó al oso? ¿Quién enseñó a la hormiga? ¿Quién enseñó a la ardilla? ¿Qué otro nombre es que se le da a la ardilla? Bueno, allá se me escapa el nombre, que viven en el norte, vienen en el norte donde cae nieve y se dan las estaciones. ¿Quién le enseñó a ella que en el verano escondiera nueces para el invierno? Ha de ser que Dios los creó genéticamente esos animales para que en el verano se provisionaran, proyectando que vendría el invierno donde no conseguiría nueces, donde no conseguiría comida fácil. Si eso lo hacen los animales, que Dios creó, la creación de Dios, ¿cuánto más nosotros los seres humanos? Creo que después de todo esto que le estoy diciendo, supongo que ya ustedes se están animando. ¿Animando a qué? A hacer un proyecto. ¿Animando a qué? A tener planes en Dios, hermano. ¿Por qué no soñar en Dios? Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es nuestro Padre. Y nuestro Padre Dios hace planes. Yo voy a hacer planes también en Dios, con humildad, con dependencia de Dios, respetando a Dios, bajo la voluntad de Dios. Pero les animo, vamos a proyectarnos. Vamos a ponerle Biblia a esto, vamos a mirar un ejemplo del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 18, versículo número 19. Hechos 18, 19. Amén. Me avisan, hermanos. Dice, Hechos 18, 19. Y llegó, habla de Pablo, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, escuche lo que dice Pablo, es necesario
que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Para mí es tan importante este texto que les acabo de leer. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, nadie va a negar que Pablo era un hombre de Dios. Pablo está en la iglesia, es decir, en las cosas aún de Dios, en las cosas espirituales. Y allá están contentos con Pablo en Éfeso. Y Pablo les está enseñando la palabra. Y llega el momento donde Pablo dice, bueno, ya se me acabó el tiempo y me voy a ir. Y allá en esa iglesia le ruegan, le dicen, no, Pablo, por favor, todavía no se vaya. Pablo le dice, sí, yo me tengo que ir. Pero escuchen lo que dice Pablo, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Pablo le agrega a su cronograma de trabajo, a su itinerario de viaje, le agrega la frase, si Dios quiere, le dice a la iglesia, a los hermanos de Éfeso, voy a volver después de la fiesta, el otro año voy a volver a Éfeso, voy a volver aquí, si Dios quiere. Y eso es lo que me gusta. Los que se escucharon el sermón anterior, la primera parte de Si Dios quiere, parte 1, les compartí otra historia de Pablo, donde Pablo se iba a evangelizar. Y Pablo dijo, me voy a evangelizar a Bitinia, me voy a evangelizar a ciertos lugares, y el Espíritu Santo le dijo no. Y Pablo dijo, entonces me voy a evangelizar a aquel lugar, y el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces me voy a evangelizar acá, y el Espíritu Santo se lo impidió, hasta cuando Dios le reveló, no, ve a Macedonia. Allá en esa primera sermón que ya prediqué, no se encuentra por ningún lado que Pablo hubiera dicho si Dios quiere. ¿Sabe que leyendo esto yo dije, bueno, ¿y por qué ahora Pablo sí le coloca aquí? Porque ahora aquí sí dice Pablo, si Dios quiere, volveré a vosotros. Porque es que Pablo ya aprendió una lección. ¿Qué lección? Que aunque haciendo lo bueno, aunque yo planifique hacer el bien, lo bueno, aunque planifique hacer algo santo, igual es si Dios quiere. Porque Dios es el único ser perfecto, porque Dios es soberano, porque Dios sabe lo mejor para mí y para lo demás. Dios sabe todas las cosas. Yo desconozco muchas cosas, pero a Dios no se le escapa nada. Se nota que Pablo ya había aprendido una lección, que por muchas cosas buenas que yo planifique, proyecte, igual si Dios quiere. Así sea hacer el bien, si Dios quiere lo haré, porque no sé qué pueda pasar. Entonces, eso me encanta de este texto. Ya Pablo había aprendido eso. Por eso les repito y les recuerdo, de aquí en adelante siempre que publiquemos, voy a hacer tal cosa, no se le olvide mandarle la frase ahí por WhatsApp. Si Dios quiere, le manda el sticker. Por eso entonces, Pablo, hermanos, se nota que Pablo tiene un plan. Resulta que Pablo hizo por lo menos 3 viajes misioneros. Este creo que fue el tercer viaje misionero, si no estoy mal. Pero Pablo, cuando iba a salir de viaje, cuando uno lee la Biblia en Hechos, uno se da cuenta que Pablo tenía un plan. Y cuando uno mira las rutas geográficamente en el mapa de Pablo, se nota que Pablo tenía un plan. Voy a pasar primero aquí, de aquí pasa acá, y de aquí pasa acá. Y tenía una ruta de viaje en orden. Pablo no iba ni acá y regresaba y subía, porque era más desgaste. Perdía más tiempo, se desgastaban físicamente, le rendía menos el trabajo. Se nota que Pablo tenía un plan, un orden de ruta de viaje. Según estaban las poblaciones en el viaje, así las iba visitando. No era que iba allá y regresaba y así desordenadamente. Entonces Pablo planea en el siguiente viaje, le dice a ellos, yo voy a volver. Yo voy a volver si Dios quiere. Pero como Pablo no conoce el futuro, él hace el plan. Vea, es aquí donde hemos fallado. Muchos, les repito, no hacen planes ni proyectos porque dicen, pero ¿para qué hago proyectos y yo no sé qué pueda pasar? Haga el proyecto en el nombre del Señor Jesús. Haga el proyecto con fe, pues piense, use toda su capacidad y haga lo mejor que pueda. Y diga si Dios quiere y póngalo en las manos de Dios. Entonces, Pablo, como no sabía de todas maneras, como ya le había pasado una experiencia que él pensaba ir a cierto lugar y de todas maneras nunca fue, en ese momento al lugar no fue. Entonces aquí, como él no sabe, de todas maneras hizo un proyecto de su tercer viaje, pero dice, si Dios quiere vengo. Pero igual el hecho de que no supiera todas las cosas no le llevó a no planear. Igual él planificó, igual él se proyectó. Entonces esa es la manera que debemos vivir los cristianos.
No debemos tener como pretexto que no conocemos el futuro, que mejor no hago planes, porque ¿para qué hago planes si no sé qué va a pasar? No importa, usted no sabe, porque usted no sabe, por eso es que usted hace un plan y le coloca debajito, si Dios quiere. Por eso, porque como usted no sabe, es que usted hace un proyecto y le ora y le dice, Señor, si es tu voluntad. Por eso yo hablo con mi esposa, con los hermanos, con los diáconos, y digo, bueno, si Dios quiere este año vamos a hacer esto. Aún en el cronograma que hicimos como iglesia, en el título arriba, si lo han visto, en el título del cronograma dice, cronograma primer trimestre 2021, y le coloqué S D mayúscula Q, si Dios quiere. Pero eso no me va, el hecho de que yo no conozca todo el futuro no me va a cohibir proyectarme y planificar. Oiga, les hago una pregunta. Al fin Pablo volvió a Éfeso, porque él les dijo, si Dios quiere volveré. ¿Volvió Pablo a Éfeso? Sí podría volver. Vamos a mirar Hechos capítulo 19, versículo número 1. Hechos 19:1. Vea lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿vino a dónde? Vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Es decir, Pablo sí volvió a Éfeso. Es decir, podemos decir que Dios sí quiso que Pablo volviera. Podemos decir que el plan de Pablo de su tercer viaje sí estuvo bajo la voluntad de Dios, que Dios sí le dio like a ese viaje misionero de Pablo, que Dios sí lo acompañó. Entonces, eso nos debe motivarnos a proyectarnos en las cosas de Dios y en las cosas normales de nosotros, como familia, como ciudadanos, como personas, como padres, como hijos, como profesionales, como estudiantes, como trabajadores, etcétera. Entonces, hermano, pero les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Pablo, en su proyección de su tercer viaje, en su cronograma de viaje, no incluye a Éfeso? ¿Qué hubiera pasado? Le digo que hubiera pasado, pues Pablo no hubiera visitado a Éfeso. Si Pablo no lo incluye, no dice, bueno, voy a hacer este viaje y voy a irme por acá por Cesarea y luego voy a pasar a Filipos y luego voy a pasar a Tesalónica y luego voy a pasar a Éfeso. Si no lo incluye, pues no pasa, seguramente se va por otra ruta, porque había muchas rutas donde él podía haberse ido. Pero Pablo lo planificó, lo proyectó, lo agendó y Dios le dio me gusta. ¿A dónde quiero llegar? Que muchas de las cosas que lograremos en la vida tienen dos componentes. El componente humano y el componente divino. El componente humano es eso que yo planeo, oro, pienso, ejecuto, estudio, trabajo, voy en pro. Y el componente divino es la bendición de Dios que me da la vida, me da la salud, me orienta, me guía, me aprueba, me ayuda a conseguir ese logro. Pero los hermanos, algunos han creído que no, que eso proyectarme para qué. No, lo que Dios quiera, sí, pero es decir, hay gente sentada en la casa en una mecedora, debajo del palo mango esperando. ¿Y qué va a hacer? No, pues lo que Dios quiera, pero él no quiere hacer nada. Ella no se proyecta nada para el año entrante. Ese jovencito, ¿qué va a hacer el año entrante? No, lo que Dios quiera. Sí, está bien, lo que Dios quiera. Pero lo que Dios quiera es que yo haga unos planes y digo si Dios quiere. Lo que Dios quiera, ¿qué es? La parte espiritual, lo que está en la palabra de Dios. Dios quiera, por ejemplo, la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Dios quiere que trabaje. Dios quiere que trabajemos. ¿Me escucha, hermano? Dios quiere que usted trabaje, pero Dios no le va a decir en qué trabaje. Dios no le va a decir, yo quiero que usted trabaje con gatos. Yo quiero que usted trabaje con celulares. Aunque puede, Dios lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer, pero no espere todos los hermanos que Dios le diga, yo quiero que usted trabaje con plástico. Yo quiero que usted venda carne. No. Dios nos dio una personalidad, un libre albedrío, unas capacidades intelectuales y nos da la libertad de que por nuestra misma felicidad, mire qué me gusta a mí y trabaje en lo que más me guste a mí. Si yo me siento feliz, hay ejercicios matemáticas que a mí me gustan. Hay algunos ejercicios, por ejemplo, de álgebra, que para mí eran como pasatiempos, como crucigramas, me gustaban realmente.
y hasta me divertía. Yo me acuerdo mucho en mi colegio el grado de octavo por álgebra y la pasaba muy rico y mi profesor de matemáticas nos hacía concursos de álgebra, el que el primero termine y nos daba premios y me encantaba competir en matemáticas en álgebra, por ejemplo, y yo era feliz. Entonces, si yo quisiera ser profesor de álgebra de matemáticas, pues yo soy feliz porque me gusta el álgebra. Es un solo ejemplo. Pero ¿qué tal a un hermano, una hermana que las matemáticas le enfermen, le estresen, le hagan llorar y Dios le diga, usted va a trabajar como profesor de matemática? Le crearía un trauma. ¿Cierto que sí? Eso es lo que yo quiero que entiendan los hermanos, los jovencitos, los adolescentes, los padres de familia. Oiga, las hermanas que están en su casa perdónenme hermanas, que de pronto les queda tiempo. Y perdóneme hermanita, que de pronto usted, si todas las tardes le quedan 4 o 5 horas, ¿qué va a hacer usted el año entrante con todas las tardes le quedan 4 horas? De 2 a 6 de la tarde usted queda libre, ¿qué va a hacer? No, pues esperar la voluntad de Dios, a ver lo que Dios quiera. Sí, sí, está bien, pero ¿usted qué va a hacer? O sea, Dios va a bajar y le va a decir, hermana, de 2 a 4, póngase. No, Dios le dio a usted la voluntad, la capacidad, aunque repito, Dios sí lo puede hacer. Sí, seguramente si usted se mete en ayuno y en oración, pero usted no necesita ponerse una semana de oración para que Dios le diga que vaya a trabajar. Ya uno lee la Biblia y se da cuenta que la Biblia manda que trabajemos. Pero como todos tenemos diferentes talentos y gustos, Dios nos da la oportunidad de que cada uno escoja su trabajo. Y en el trabajo que escogemos nos proyectamos y Dios bendice el trabajo de nuestras manos. El que es vendedor, el que es fabricante, el que es empleado, el que es independiente. Pero proyéctese en Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo, volviendo aquí a la Biblia, proyectó volver a Éfeso y a Éfeso volvió. Pero Pablo dijo, si Dios quiere volveré, y Dios quiso y volvió. Así que hermanos, vamos a hacer planes en Dios. Vamos a proyectarnos. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta para hacer planes. Usemos la inteligencia que Dios nos ha dado para hacer planes, para proyectarnos. ¿Sabe una cosa? Vea, el hacer planes, el proyectarnos tiene que ver con la visión. Y Dios nos ha dado un regalo, para mí, hay unos regalos extraordinarios que Dios nos ha dado. Uno de los regalos extraordinarios que Dios nos ha dado es esa capacidad mental de visualizar, de prever las cosas. Eso es algo, eso es un milagro para mí que sucede en mi mente. Ejemplo, usted quiere comprar, ¿qué le digo yo? ¿Qué quiere comprar para el 2021? ¿Qué quiere comprar? Una prenda de vestir, algo simple. Entonces la hermana quiere comprar una prenda de vestir y tiene la capacidad de preverse con esa una falda de jean o una falda de tela negra. Y uno tiene mentalmente la capacidad casi de verse sin ponerse la prenda. O usted quiere comprar una casa, entonces dice, bueno, venden una casa en una torre, en un apartamento, 3er piso, o hay una casa de una sola planta en un piso, y uno tiene la capacidad, uno mira la casa y de verse adentro, ¿no? De proyectarse cómo será vivir en esa casa, cómo será vivir en la torre. Si va a comprar una moto grande de mucho cilindraje, una moto pequeña, y uno tiene esa capacidad de proyectarse. Bueno, en la moto alto cilindraje puedo ir por otros lugares, en la moto pequeña consumo menos combustible, no puedo hacer viajes largos porque el motor es muy pequeño, pero ¿saben por qué cree que Dios nos dio la capacidad de, escúcheme, casi que de mentalmente ver el futuro? Si yo soy una persona que cuando viajo, planeo mi viaje. Yo digo, me voy de Cúcuta, supongamos después de almuerzo en casa. Me ahorro el almuerzo, viajo hasta Bucaramanga, en Bucaramanga me voy a quedar, Bucaramanga es rico, no es costoso, no es muy costosa y paso la noche, un clima agradable. Voy para el eje cafetero, para la costa y me voy de Bucaramanga madrugado para pasar toda la zona del Magdalena Medio bien de mañanita porque es una zona muy caliente para pasarla con la frescura todavía de la mañana. Y yo antes de viajar de mi casa previsualizo toda la carretera, me imagino, si Dios quiere, ¿no? Por supuesto. Pero eso es un milagro, hermano. Entonces pregúntese, ¿por qué Dios nos regaló a los seres humanos esa capacidad? Y el ser humano no la usa.
Veas, hermanito joven, usted que va a trabajar, usted previsualícese en una oficina. Hay gente que dice, no, yo no sirvo para, me siento como amarrado, trabajar toda la vida encerrado en cuatro paredes, quieren estar al campo abierto. Bueno, entonces no estudie una carrera así administrativa, una carrera que él tenga que estar encerrado en un cubículo como un cajero, por ejemplo. Estudié una carrera, no sé, biología marina, qué sé yo, algo que le permita salir al campo abierto, minería, algo de eso, no sé qué cosas pueda estudiar. Pero para mí eso es muy importante. Entonces, a la hora de hacer planes y proyectos, póngale esa capacidad que se la regaló Dios, que me la regaló Dios. Esa capacidad, visualícese para el 2021. Oiga, hermano y hermana, ¿cómo se ve usted en el 2021? ¿Se ve cómo? ¿Trabajando en qué? ¿Estudiando qué? ¿Haciendo qué? Visualícese, o mejor, ¿cómo se quisiera ver? ¿Dónde quisiera vivir? ¿Quiere comprarse una moto? Visualícese en moto o en bicicleta o en carro. ¿En qué quiere visualizarse? Visualícese viviendo en qué lugar. Visualícese estudiando qué carrera o qué especialización o qué doctorado, ¿por qué no? O qué maestría. Pero proyéctese en Dios. ¿Por qué, hermano? Mire, algunas personas no hacen nada. A algunas personas les pasó el 2020 y uno dice, ¿qué hizo? No, la verdad, pues no hice nada. Pero le digo, ¿por qué? Porque no se proyectaron nada. Quien no se proyecta, quien no planifica nada, no hará nada. ¿Qué planificó? Nada. ¿Qué va a hacer? A ejecutar lo que planificó. Nada. Si Dios quiere, no haré nada. Eso no pega, ¿cierto que no? Si Dios quiere en el 2021, no haré nada. No, eso no está bien. Proyéctese algo y ahí sí le agrega la frase, si Dios quiere. Entonces ya para terminar, ya para concluir, hermano, sea un cristiano con visión, con proyección y con planes. Segundo, esté dispuesto con su plan a hacer la voluntad de Dios. Eso sí, sea humilde. Tercero, póngale ese plan, esa idea, ese proyecto, póngalo a los pies de Cristo primero y antes de publicarlo al mundo entero y antes de ponerlo en marcha. Diga, Señor, tengo este sueño, esta idea, este plan, este proyecto. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piense? Cuarto, tenga la humildad para decirle, Señor, yo pienso hacer esto, pero si solo si tú quieres. Si tú no quieres, no lo compro, no lo hago, ni siquiera lo borro de mis proyectos, de mis pensamientos. Tenga esa humildad. Tercero, cuarto, tenga esa sensibilidad espiritual para que por el camino, así como Pablo, permita que el Espíritu Santo le modifique algo en el plan. Permita que el Espíritu Santo le moldee por el camino algo, porque no somos perfectos. No es culpa su plan como en una piedra, como en hierro. No, ponga el plan en la voluntad de Dios y constantemente órele al Señor que en el camino, en el desarrollo del plan, permítase que Dios nos sorprenda aún con cosas mejores que las que habíamos planeado. Entonces recuerde, nuestro Padre Celestial hace planes, sus hijos también podemos hacer. Y por último, tenga fe. Hay gente que dice, ¿para qué me pongo a hacer planes? Eso llename de sueños y de ilusiones. Alguien dijo, yo mejor no me pongo a hacer planes porque eso nos llena de ilusiones y luego viene la decepción. Alguien dijo eso. Yo le diría a ese alguien y a todo el mundo, llénese de fe. Llénese de fe, llene muchas cosas en la vida. Primero es una idea, primero es un pensamiento, primero es un plan. Muchas cosas en la vida, primero es solo un acto de fe. Y luego se ven los resultados. A David un día se le ocurrió construir una casa a Dios y luego se vio el resultado. Su hijo Salomón construyó la mejor casa del mundo que ha existido, el templo para Dios. Vino Babilonia, derrumbó el templo. Volvieron Nehemías y Esdras, reconstruyeron el templo. Vinieron los romanos, destruyeron el templo. Ahora en este tiempo futuro venidero se reconstruirá en Jerusalén el tercer templo. Pero a un hombre, a David, se le ocurrió construir el templo. Entonces, hermanos, ánimo, llénense de fe, haga proyectos en Dios, crea en Dios, póngase metas en Dios, busque a Dios en oración, busque la dirección del Espíritu Santo. Asegúrese que ese plan esté bajo la palabra de Dios, que no contraiga la Biblia, la palabra de Dios. Pídale a Dios en oración que le dirija, que le ayude, que le provea y que le ponga la y asegúrese que su plan tenga la aprobación divina.
Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra. Nos espera un 2021. ¿Qué vamos a hacer en el 2021? Bueno, cada uno de nosotros tendrá un plan, un proyecto y le pondremos si Dios quiere. Oiga, que ese sticker, que esa frase si Dios quiere, este 2021 sea la frase más movida entre nosotros. Si Dios quiere, voy a hacer, voy a comprar, voy a vender, voy a pasear, voy a estudiar, si Dios quiere. Oremos todos y le invito, si usted no ha hecho el plan, el proyecto, saque unos días, no importa que sea ya el 1 de enero o el 2 de enero o el 31 de diciembre. Saque unos días y busque a Dios en oración. Dígale, Señor, dame sabiduría, quiero emprender algo. Dígale, Señor, tú sabes que a mí me gusta esto, no sé que le guste a usted, que yo soy bueno para esto, para aquello. Pero órele al Señor y búsquelo en oración y hágase un plan, hágase un proyecto. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús para que el Señor Jesús nos ayude. Que el Señor Jesús nos inspire. Oiga, yo quiero que Dios inspire a un adolescente, a un joven a hacer algo, a estudiar algo, a montar algo. A un padre de familia, a una madre de familia a montar una empresa, yo no sé qué. Pero yo quiero que el Señor le inspire, que sienta en su mente, en su corazón, que es el Espíritu Santo. Que sienta que es la aprobación divina que le motiva a emprender algo, un estudio, un trabajo, un proyecto, lo que sea. Pero que lo empiece con fe, con convicción, con dependencia de Dios. Oremos todos. Soberano Señor Jesús. Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Señor, muchas gracias porque tú piensas en nosotros. Señor, muchas gracias porque tú piensas en nuestro futuro. Señor, yo creo, Señor, conociéndote que tú eres bueno, que tú eres un Padre amoroso, que tú eres responsable. Yo creo que tú tienes para nosotros en el 2021 cosas buenas, cosas bonitas, Señor. Vamos a proyectarnos en ti, vamos a esperar en ti, vamos a confiar en ti y también vamos a trabajar y vamos a llenarnos de fe y vamos a esforzarnos, Señor. Así que te presento, Señor, cada joven, cada adolescente, cada padre y madre de familia, cada hermano, Señor, inspírale, ayúdale, Señor, a salir adelante en lo familiar, en lo económico, en lo intelectual, en lo material, en sus estudios, en todas las esferas de la vida. En tu nombre santo te lo pido, Señor Jesús. Ayuda a tu iglesia en todos los planes que tenemos como iglesia también. Ayuda a cada comité, a cada familia, a cada jovencito. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, el Señor Jesús les bendiga y les guarde.